queremos asegurar, en vez de tomar 1000 miligramos al día en un proceso como Dupuytren o de regeneración de colágeno como un esguince, pues es interesante vamos a tomar 2000 miligramos, ¿vale? Vamos a tomar 2 pastillitas o vamos a tomar 2 de liposomada directamente. Y mucha hidratación, ¿vale? Y vamos a ir haciendo, vamos a ver cómo vamos respondiendo en un par de meses. Por otro lado, quien estimula los procesos de regeneración son un cambio que tiene que hacer uno de los glóbulos blancos que se llama monocito, los macrófagos. Estos ya hablaremos el próximo seminario largo y tendido y son especialmente importantes en los procesos regenerativos. De tal manera que para poder regenerar el tejido correctamente tiene que entrar en la fase de estímulo regenerativo, pero no en la fase inflamatoria. Tenemos que no inflamar. Si nosotros tenemos un proceso de inflamación de bajo grado porque el digestivo lo tenemos totalmente hecho un colador e inflamamos la tripa prácticamente a diario cuando comemos porque está muy permeable el intestino delgado, pues tendremos una actividad monocítica inicialmente en tipo reparador, pero posteriormente no. Comienzan a acumularse intentando reparar, pero mucho de lo que van a hacer es inflamar. Y aquí tenemos un problema. Un problema, porque el proceso de regeneración en otras partes del cuerpo también se va a dar de manera incorrecta cuando trabajan los monocitos, porque son un poco simbióticos. Es decir, no podemos estar regenerando en un sitio sin más cuando estamos inflamando en otro sitio a la vez, sin más. O estamos inflamando o estamos reparando y desinflamando, por decirlo así. Entonces, sí que podemos regenerar un tejido en otra parte, aunque estemos inflamando en otra parte alejada de ese sitio, pero no se regenera igual. ¿Bien? Por decirlo de alguna manera, no trabaja del mismo modo. Consecuencia, pues que en una patología así podemos intuir que hay algunas cosas que van a estar en juego. Primero, que tendrá muy probablemente cierta resistencia a la insulina o resistencia a la insulina, que puede que haya un consumo de alcohol más elevado a nivel diario, que faltará hidratación, que faltará vitamina C y que probablemente tendremos un proceso de inflamación de bajo grado que está allí desde años y que habrá que resolver. Cuando estos factores de riesgo se van solucionando, entonces empieza a mejorar el Dupuytren. Porque comenzamos a mejorar la regeneración del colágeno en la fascia y comienza la cosa a recuperarse. Bien, normalmente las sintomatologías que van apareciendo como pelotitas en los tendones, pelotitas a niveles de la fascia, bultitos que se encuentran normalmente en el recorrido del tendón también y que tienen que ver justo con pues esto, con esa falta del colágeno correcto, que no es elástico y que empezamos a notar esa rigidez y que va tirando cada vez más hasta que la mano se cierra y no se abre. ¿Bien? ¿Qué hacemos con la acupuntura? Bueno, pues casi hemos dicho ya por dónde hay que llevar el tratamiento. Tenemos que asegurarnos de mejorar la resistencia a la insulina, tenemos que bajar inflamación general, resolutiva a nivel inmunitario y tenemos que estimular la regeneración en la mano de manera correcta. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros, esto lo voy a adelantar del seminario de este fin de semana, pero es interesante que lo sepáis. Cuando nosotros trabajamos con la tierra, dispersando, tonificando, con el reino de la tierra, que para la mayoría de los acupuntores y acupuntoras es como un conflicto y un problema, porque no saben bien dónde hay que dispersar o tonificar la tierra. Y yo recuerdo en un seminario que hacía Bangui, en el que se moría de la risa porque decía, es que los occidentales no aprenderán nunca a manejar la tierra. Y es verdad, es que no es fácil porque se nos cruzan ahí algunos conceptos. Lo primero hay que recordar que la tierra se comporta como yin y como yang a la vez. Entonces, aquí ya tenemos un conflicto. ¿Cuándo tenemos que dispersar o tonificar? Y además son los dos únicos vectores que van ventrales. A pesar de que sea un canal yang, el canal de estómago también va por la parte ventral. Y es como, venga, hombre, pues ya para enredarlo, ¿no? A ver cómo explicamos, ¿no?
Pues cuando se trata de inflamación, vamos a afinar aquí para no dar toda una clase de medicina en ese sentido ahora, que sería un poco más larga. Cuando se trata de inflamación, cuando nosotros punturamos de manera local para producir un proceso de desinflamación, se dispersa la tierra. ¿Bien? Cuando nosotros necesitamos que los macrófagos realicen un trabajo inflamatorio y resolutivo, necesitamos tonificar la tierra, pero no dispersarla. ¿Bien? Cuando nosotros hemos pasado de la fase inflamatoria y tenemos que reparar tejido, normalmente necesitamos dispersar la tierra en general. Vuelvo a insistir en eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo tengo un problema local en la mano y tengo allí, decimos, allí no llegan vectores de la tierra. No, pero tenemos resonadores tierra de los canales que pasan por ahí, ¿verdad? Y además tenemos la tierra general. Entonces, en general, si queremos que baje y que regenere tejido de manera local, inicialmente, necesitamos punturar. Por ejemplo, por poner un ejemplo y que sea como muy claro, 36 de estómago, punto tierra de estómago, 3 de bazo, punto tierra de bazo, solo puntura, y después en la parte de la mano necesitaríamos utilizar los puntos tierra de los canales que pasan por ahí. ¿Dónde están los puntos tierra? Pues están en la muñeca. Punto tierra del maestro de corazón, punto tierra de pulmón, punto tierra de corazón. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con ellos? Dispersarlos. Los dispersamos. ¿Y qué hacemos además para el síndrome de Dupuytren? Punturamos a nivel fascial en el canal de maestro de corazón. Esto es en el 6 de maestro de corazón. En transficción la aguja se tiene que colar como un cun y medio, muy superficial, en dirección al 7 de maestro de corazón, hacia la muñeca. La persona que no doble ahora la mano, la muñeca, porque se clavará la aguja o la sacará. Bien, entonces, y se le deja así. ¿Qué va a hacer esto? Decir exactamente dónde queremos que se produzca la desinflamación y la regeneración del tejido. Por supuestísimo, estoy hablando como de qué hacemos con la tierra de manera sencilla en esto. Pero claro, estamos diciendo, pues tendremos que ver cómo está de inflamada la tripa, cómo está, necesitaremos reparar allí, necesitaremos resolver antes de intentar estimular regeneración, porque si no, no lo va a hacer. Bien, entonces, esto es para cuando ya empezamos tratamiento porque el otro va estando resuelto. ¿Qué significa también? Que no podemos empezar a hacer este tratamiento de manera inmediata, dispersando para que haya una estimulación de regeneración de tejido en la fascia de la mano, si no lleva ya un tiempo tomando vitamina C e hidratándose, por poner un ejemplo. Entonces, el mismo día que le recomendamos la vitamina C y la hidratación, empezamos a hacer esto. Pues no va a funcionar, no va a responder el cuerpo de manera correcta, porque no tenemos con qué. Va a querer hacerlo, pero va a regenerar con colágeno tipo 1, como lo que está haciendo. Entonces la cosa puede empeorar. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que asegurarnos, la persona bebe bien agua, está tomando vitamina C, como hemos dicho, y ya lleva como 15 días, un mes. Ahora empezamos a hacer esto de manera local. ¿La puntura en 36 de estómago y 3 de bazo la podemos ir haciendo? Claro que podemos ir haciéndola. Y otras muchas que podremos hacer enfocadas a, primero, resolver la inflamación y después estimular la regeneración. Pero esto es como fundamental entenderlo, para que la persona pueda recuperar. ¿Bien? ¿Sí? Vale, entonces todo el mundo dirá, ¿y qué otros puntos se hacen y cómo? Pues en el seminario del fin de semana, que lo vamos a explicar, pues entonces ya queda resuelto. Y después del seminario ya sí lo contamos aquí, si sale la duda de la persona que lo preguntó, ¿vale? ¿Por qué el 36 de estómago y el 3 de bazo solo punturas? Porque como no he dicho la parte de vamos a y dónde estamos en el sentido de resolución, para resolver tenemos que inflamar primeramente más, para que el sistema inmunitario acabe con el problema de lo que se esté encontrando allí, que no debe encontrarse, y ahora empezamos a regenerar. ¿Bien? Y esto además es dependiente de si tenemos alguna reacción de sensibilidad inmunitaria con anticuerpos. Es decir, yo tengo anticuerpos antitransglutaminasa,
Es decir, que tengo sensibilidad al gluten, aunque sean bajitos, y como gluten. Pues esto es un problema. Aquí hay que cambiar cómo vamos a trabajar con la tierra, en este sentido. Pero de manera genérica, para no comprometer y dejar que vaya colaborando en lo que toque, ya sea a nivel resolutivo o ya sea a nivel antiinflamatorio, solo punturamos. ¿Vale? Si yo quisiera inicialmente, imaginaos, la persona tiene un resfriado fuerte, y queremos que la respuesta a nivel sanguíneo, en resolución desde la respuesta inmunitaria, sea muy efectiva y la colaboración del bazo es fundamental. Pues ponemos un 3 de bazo en tonificación, puntura y tonificación, para que resuelva, sí, con el pulmón y con otras cosas. Y le va a dar una subida de fiebre por la tarde, se va a sentir hecha polvo a la persona, pero va a producir el pico inflamatorio para resolver, va a resolver. En este caso, como no sabemos, no sé en qué punto se encuentra el paciente, porque no es un paciente mío en este caso, no puedo recomendar tonificar en el sentido genérico de la tierra o dispersar, porque no sé si toca o estamos en fase activa de buscar el pico o ya resolutiva de desinflamar. Y tampoco sé si está generando anticuerpos alguna sustancia que come de manera diaria y podría ser un problema en si tonificamos o dispersamos. Ya explicaremos por qué, porque esto es muy chulo. Es una de las causas de por qué las inflamaciones de bajo grado pueden acabar en cáncer. Se descubrió este año. Entonces os lo voy a contar. Primicia, sí, porque se lo contaba a algunos compañeros del equipo hace poquito y claro, no lo conocían y estaban pues muy interesados en entenderlo, y es muy interesante, realmente es muy interesante, y cómo va ligado con esas inflamaciones de bajo grado y que intenta hacer la inmunidad para poder solucionarlo, y bueno, una serie de cosas, y que acaba con que empieza a despertarse células tontorronas por ahí. ¿Bien? Pues lo explicaremos todo con pelos y señales. Dije algo en el seminario pasado en relación a los linfocitos CD8 y los natural killer, pero lo dejé para caer nada más y no me metí a explicar meticulosamente, que lo haremos. ¿Ok? Pregunta. Cosas que he quedado aquí que no he entendido. Has comentado resistencia a la insulina tipo 2. Bueno, diabetes tipo 2, quería decir. Sí, vale. Resistencia a la insulina es resistencia a la insulina. Vale, y al final acaba en diabetes tipo 2. Bueno, he mezclado ¿vale? La resistencia a la insulina puede ser de muchos tipos y puede ser local también. Podemos tener resistencia a la insulina en el hígado, en el riñón, en el mismo páncreas podemos tener resistencia a la insulina. Neurológica, sistema nervioso central, periférica, podemos tener mogollón de resistencias a la insulina, muy, muy locales de tejido o generales. ¿Bien? Entonces, cuando un tejido se hace resistente a la insulina, pues no se puede regenerar, entre otras cosas. Por ejemplo, en el hígado, ¿qué pasa? Pues que las transaminasas suben. Dime. La insulina se comporta como una hormona de crecimiento cuando somos resistentes a la insulina. No, siempre. Siempre es una hormona de crecimiento. Lo único que cuando somos resistentes, el nivel de insulina en sangre es elevadísimo. Entonces, mucho más alto de lo normal. Entonces, hay tejidos que no son resistentes a la insulina y como hay tanta, enciende el proceso de crecimiento y crecen cosas. Por ejemplo, cuando tenemos resistencia a la insulina, el corazón crece más. Personas que llegan y dicen, pues me ha dicho el médico que tengo el corazón más grande de la cuenta, yo no he hecho deporte en toda mi vida. No, pero tiene resistencia a la insulina. ¿Bien? La próstata crece más, los queratinocitos crecen más, ¿bien? El clítoris crece más, el pene se encoge. Sí, es una puñeta, pero es así. ¿Bien? Entonces, el pelo crece muy rápido, ¿bien? Pero fino y quebradizo. Entonces, cuando el pelo comienza a la persona a notar que el pelo se le vuelve, que no tiene lustre, que no tiene brillo y que se le rompe fácilmente, le sale pelo, pero ha perdido volumen, ¿no? Y se le cae mucho, que realmente lo que nota es que se le rompe fácil. Pues esto es resistencia a la insulina. Muy bien. Hay pacientes que te dicen, se me está cayendo mucho el pelo últimamente, ¿hay algún punto por ahí que...? Bueno,